Jesús, el camino que da vida. Usted dirá, pues eso yo lo sé. De eso no se trata la prédica. ¿Listo? Pues yo sé que Jesús da vida. Les voy a hablar muchas cosas. Y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. De todo lo que está en la palabra de Dios. Pero Jesús es un camino. Ese camino que da vida. Da vida. Simplifiquémoslo tantico. ¿Por qué hay tantos cristianos que cuando se enferman dicen que fue el Señor para reprenderlos? Sí. ¿Ustedes no han escuchado eso? Sí. Lo hemos escuchado. Álceme la mano por lo menos uno que conozca a un cristiano que le hayan enseñado eso. Y usted los oye decir, el Señor me enfermó. Entonces volvamos al título de la prédica de hoy. Para ese cristiano, Jesús es el camino que da vida. No. Le robaron el celular y Dios me lo robó. Porque estaba viendo mucho internet. Y entonces Dios me lo robó. Para ese cristiano que le enseñaron eso, ¿Jesús es el camino que da vida? Se muere un ser querido, el Señor se lo llevó. O sea, el Señor lo mató. Entonces, pongámosle tantico sentido común. Por eso los quiero ubicar. Entonces, ¿Jesús es el camino que da vida? Entonces vamos a hablar de eso, realmente. ¿Listo? Pero también quiero que miremos por la palabra algo que es muy importante para todos los hijos de Dios. El acercamiento con Dios. Y si usted le pregunta a la gente dice, yo estoy cerca. Y no podemos refutar eso, estoy cerca de Dios. Pero recuerde que nosotros los hijos de Dios, ahora en Cristo, tenemos una posición de cercanía con Él. Es una posición. Vamos a mirar la palabra de Dios. Versículo por versículo. Vamos a ir despacio para poder entender. Efesios 2:11. Efesios 2:11. Deme un momentico ahí, yo hago acá una cosita. Pero vaya mirando Efesios 2:11. Vaya mirando ahí qué dice la palabra, qué se le revela a usted. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Ahí en Efesios 2:11. Listo ya. Efesios 2:11. Yo les voy a leer la nueva versión internacional. Es una versión de la Biblia, nueva versión internacional. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento. Muchas cosas están acá. Los que son llamados incircuncisos. Oiga esto. Por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Está hablando acá. En el antiguo pacto, Antiguo Testamento, una señal de la circuncisión era una operación, dice aquí,
la cual se hace por mano humana. Entonces estaban los que eran circuncidados y los que no eran circuncidados. Entonces unos eran gentiles, otros eran judíos. Y entonces ellos se llamaban incircuncisos o se llamaban circuncidados. ¿Me entiende? Lo que está diciendo Pablo acá es que para el Nuevo Testamento en el que estamos nosotros ahora, todo esto cambió. Dice, los que se hacen llamar los gentiles. No sé si usted recuerda cuando David iba a pelear contra Goliat. ¿Cómo lo llama David a Goliat? Le dice, ¿quién se cree que es este filisteo incircunciso? Le dice, si usted recuerda ese pasaje. Entonces, la idea de circunciso o incircunciso no tiene nada que ver para nosotros hoy de una operación o no. Lo que está diciendo hoy para nosotros en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, es que nosotros hoy tenemos un pacto de sangre con el Señor. Amén. O sea, nosotros ahora somos hijos de Dios. No necesitamos nosotros hacernos ninguna circuncisión. No necesitamos nosotros ser nacidos en Israel. Ahora nosotros somos hijos legítimos de Dios. ¿Por causa de qué? Del pacto que se hizo a través de Jesucristo. Fue un pacto de sangre. Es un pacto. ¿Quién era el animal, por decirlo así? El Cordero, Jesús. ¿Y con qué se selló el pacto? Con la sangre de Jesús. Entonces ahora nosotros tenemos un pacto. Lo que David le quiso decir a Goliat cuando le dijo, ¿quién se cree este filisteo incircunciso? Lo que le quiso decir fue, usted no tiene un pacto de sangre con Dios, yo sí, por eso yo lo voy a vencer. ¿Están entendiendo esto? Usted no tiene un pacto de sangre, yo sí tengo un pacto de sangre a través de Jesucristo. Por eso yo voy a vencer. Es lo que está diciendo ahora acá. Entonces usted está dentro de un pacto de sangre. Por eso a usted le corresponde todo. No estamos hablando del pacto que enseñaron en algunas iglesias el predicador y dijo, vamos a hacer un pacto y los que van a pactar pasen acá. Yo no estoy hablando de ese pacto. Entonces usted recuerda, ay sí, yo me acuerdo que en la iglesia apostólica en Valencia yo hice el pacto, yo estoy dentro del pacto. Yo no estoy hablando de eso. Porque ahí lo único que pasó es que a usted le sacaron plata. Porque usted ya estaba en un pacto y usted ni lo sabía. Estamos hablando desde el pacto. Cordero, Jesucristo. Sacrificio perfecto, sin arruga, sin mancha, santo. ¿Se sella el pacto con qué? Derramamiento de la sangre. Ese es el pacto. Usted está ahora delante de un pacto. Usted pertenece a un pacto. Usted es beneficiario de ese pacto. Por eso acá en esta iglesia usted nunca va a escuchar que lo vamos a poner a pactar. Pacte por la casa, porque es que usted ya tiene un pacto. Usted ya está dentro de un pacto por estar en Cristo. Amén. Pero si usted regresa a Venezuela y allá le dicen, pacte por Venezuela, todos de a $100 para que pactemos porque se vaya Maduro. Usted ya aprende esto y usted dice, es que yo ya estoy dentro de un pacto, sellado con sangre, no sellado con $100. Bien, entonces, versículo 12, Efesios 10:12, dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Está hablando de antiguo pacto.
estaban separados de Cristo. Mire esta condición. Mire esta tremenda condición para cualquier ser humano. Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. O sea, la persona estaba como grave, grave, está grave. Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. ¿Cierto? Pero eso eran ellos que estaban excluidos. Estaban lejos de Dios y lejos de las promesas del pacto. Usted ahora tiene las promesas del pacto. ¿Me está entendiendo esto? A ver, vamos a hacer una pausa porque no sé si me están entendiendo. Estoy colocando acá un fundamento. Y el fundamento que estamos hablando es que usted tiene un pacto. Está dentro de un pacto. Y por estar usted dentro de un pacto, usted ya es un bendecido. Porque usted está dentro de un pacto. Por estar usted dentro de un pacto, usted no está en el versículo 12, separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, ajenos del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Usted no está ahí, porque usted está dentro de un ¿qué? Dentro de un pacto. ¿Está bien? ¿Hay un dolor en su cuerpo? Usted ora. ¿Por qué sabe usted que se va a sanar sí o sí? Porque usted está dentro de un pacto. Hay un problema así grandote. Usted ora, se para en autoridad y usted sabe que la victoria de ese problema grandote es suya. ¿Por qué? Porque usted está dentro de un pacto. Por eso usted va a ganar la victoria. Es por eso. Listo, entonces ya quedamos ahí un poco más claros ahora sí. Versículo 13. Pero ahora en Cristo, está hablando acá. Versículo 12. Separados de Cristo, lejos de la ciudadanía, lejos de las promesas, sin esperanza, sin Dios. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, usted y yo estamos en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos de Dios, Dios los ha acercado mediante la sangre de ¿quién? Mire esto tan tremendo. Miremos el versículo 13 porque esto es muy importante. Demasiado. Pero ahora, en Cristo Jesús, ¿estamos en Él? Dígale a que está a su lado, usted no está en crisis, usted está en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que estaban lejos, ¿estábamos lejos? Estábamos lejos. ¿Quién hizo algo? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién hizo algo? ¿Y cuál fue ese algo? Ese algo estaba lejos, ¿cierto? Diana está lejos. Entonces a través de Jesucristo, venga Diana. Ahora Diana está cerquita de mí. A través de Jesucristo. Está cerquita de mí. A través de Jesucristo. Si Diana se porta mal y hace cosas que a mí no me gustan como Padre Celestial de ella, suponiendo que yo soy el Padre, entonces yo le digo, quítese de mi lado, que no se porta bien. Si es así,
si yo di la vida de mi hijo y yo mismo lo maté para acercarme a Diana, haga lo que haga, yo maté a mi propio hijo porque yo quiero estar con ella. Pero a ella alguien le enseñó conciencia de pecado. Entonces ella, como le enseñaron que Dios supuestamente aborrece el pecado, ella dijo una mentira. Y ella sentadita le enseñaron desde un púlpito que Dios es grande, pero que es fuerte, y de la ira de Dios. Entonces a ella la hacen consciente del pecado. ¿Cuál es la reacción de Diana después de que Dios maté a mi hijo para acercarme a ella? Ella dice una mentira. ¿Cuál es la reacción de ella? Por lo que le enseñaron. ¿Cuál es la reacción de todos los cristianos? ¡Qué pichera lo que enseñaron! Diga si no. Ahora, ¿qué enseñaron? Diana tiene que cumplir con una serie de cosas para poderse volver a acercar al Padre. Y si no las cumple, fuego consumidor sobre Diana. Diga si no es así mi vida. Diga si no nos enseñaron eso. Y entonces llega el hermanito. Ahí está el padre, el hermanito. Diana, recuerde que el Señor la ama. El Señor es bueno. Y ella, no, yo pequé. No, yo soy una pecadora, pequé. Dios es santo. Dios es muy santo. No, yo no puedo volver. No, yo no puedo volver así. No, pero Diana, Dios la perdona. No, Dios es santo y yo pecadora. Diga si no es esa pichera mi vida lo que nos enseñaron. Entonces ahora, dos cosas. Venga, Rubiño. Ahora dos cosas. Mire tan tremendo. Ya me salí de la predica, hola. Pero bueno. Ya cojamos por este lado. Ahora, yo, Dios Padre, mato a mi hijo. Él muere por Diana. Da su vida, sufre. Yo sufro como papá porque era mi único hijo. Él sufre. Él no pecó. Él no hizo nada. Pero él pagó por lo que Diana hizo para satisfacerme a mí, para que yo esté cerca de Diana, porque yo quiero estar cerca de Diana. Entonces él me obedece a mí, yo mismo lo mato, porque no lo mató ningún soldado romano ni nadie, yo mismo lo mato, él sufre pecado, él sufre todo lo que vivió. Y ahora llega el hermano, Dianita, vamos. No, yo soy pecadora. ¿Cómo queda el hijo que dio su vida? ¿Estamos entendiendo esto? Porque a ella le enseñaron la ira de Dios, siendo que sí es verdad de la ira de Dios, pero ¿sobre quién la descargó él? Para no descargarla,
¿Usted entendió? ¿Pero qué tenemos acá? Eso. ¿Qué entendemos acá? No, no, no. Listo, bájense. ¿Entendieron esto? Sigamos acá. Ahora quiero que, estamos en Efesios 10:13, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Qué quiero que miremos acá? Notemos que este acercamiento con Dios no fue por nuestro comportamiento, no fue por nuestra buena conducta, no fue por lo que nosotros hicimos. ¿Por qué fue? Por la sangre de Jesucristo. Fue ese acercamiento. ¿Se derramó la sangre? Sí. ¿Fuiste acercado por la sangre de Cristo? Sí. Ahora, aunque estamos cerca en posición, venga otra vez, Diana. Ahora, aunque estamos cerca en posición, esa fue la posición. Muerta Jesucristo para acercarme a Diana. Ahora la posición de Diana es cerquita de Dios Padre. Listo. Pero Diana, como todos, tiene algo que se llama sentimientos. Y entonces, esos sentimientos son un problema para caminar con Cristo. Se lo voy a mostrar. A partir de que Diana aceptó a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, ella empezó a caminar con Cristo. Ella empezó a caminar con Cristo. Y ahora es su vida cristiana. Ella está caminando con Cristo. Pero recuerde que ella tiene sentimientos. ¿Y qué le sucede a los cristianos? Entonces, sentimientos, muerte, Jesús, para acercarse a cada uno de nosotros. Ahora ella empieza su caminar en Cristo, pero los sentimientos empiezan con esta locura. Yo no sé qué pasa con Dios, ya no lo siento, siento que me estoy alejando de Dios. ¿Dónde estará Dios? ¿Pasa eso o no pasa eso, mi vida? ¿A ninguno le ha pasado a ustedes? Uy, me les quito el sombrero, mis amores. Uy, severo. ¿A ellos no les ha pasado? ¿A usted le ha pasado? Esta gente no. Gente espiritual. Bueno, entonces han escuchado a cristianos decir: siento que estoy solo, siento que el Señor me abandonó, siento que el Señor me ha dejado, no siento su presencia, no sé qué pasa con Dios. ¿Han escuchado cristianos decir esas tochadas? ¿Sí o no? ¿Y cómo están con Cristo?
Ay, mi vida. Dígale que está a su lado, sea serio y camine bien en Cristo. El Señor no me oye. A mí me dejó de escuchar hace rato. A mí me dejó de hablar hace rato. Entonces llega un amigo de Diana, de la iglesia de él, y uy, el Señor me habló hoy, fue tremendo, poderoso, me dijo esto, y el otro, si Bemita, a mí hace rato no me habla. Gracias, Dianita. ¿A usted, Señor, si le habla? Eso, madre. Bueno, ¿cómo vamos entonces hasta ahí? ¿Cuándo fue la última? A ver, alcen la mano los que sintieron la última vez al Señor hace una semana. Alcen la mano. Ahí sí no, ¿no? Ahí sí todos son espirituales. Ahí sí todos son acá. ¿Estamos aprendiendo la palabra? Esto es la palabra de Dios. Esto es buena comida para usted, para mí. Miren, los sentimientos no son confiables. La palabra de Dios es confiable. Aprenda eso, ¿cierto? La palabra de Dios dice que estamos cerca de Dios, es porque estamos cerca de Dios. Cerca de Dios. Y esa cercanía es ¿para qué? Para disfrutar y gozarnos, estar cerca de Él. Salgamos de Efesios y vamos ahora a Hebreos, capítulo 10, versículo 1 y 2. Pero vamos con el 1 creo. Hebreos 10, 1. Préstele atención a Hebreos. Hebreos es la locura, ¿yo? Santo Padre. Hebreos 10:1 dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, de los bienes venideros. La ley solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Amén. Nosotros, en nuestro comportamiento, sabemos que no somos perfectos. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que no somos perfectos, ¿cierto? Pero usted puede ser perfecto en su conciencia delante de Dios. Si usted falló en naturaleza, ¿listo? Naturaleza. Usted sabe que el Señor lo perdonó. Si usted sabe que el Señor lo perdonó, usted no tiene una conciencia de culpa, por mi gran culpa. Usted sabe que el Señor lo perdonó, usted ahora tiene una conciencia que perfecta, limpia. ¿Me están entendiendo esto? Es lo que está diciendo acá. Hace perfecto a los que lo adoran. Versículo 2, de otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Una vez al año se hacía el holocausto.
¿Para el perdón de qué? De los pecados. Y al año, dice Hebreos, vez tras vez. Es decir, ellos tenían conciencia de pecado. Porque cuando llegaban al año en donde se ofrecía el holocausto, ¿qué era lo que primero ellos recordaban? Sus pecados. Entonces ellos lo que tenían era una conciencia de pecado. ¿Listo? Porque todo el tiempo les estaban recordando. Usted no va a ver en esta iglesia que nosotros los pongamos a pactar. Usted no va a ver eso. Porque usted está en un pacto de sangre. Un día les enseñaré de eso. Serían como 4 domingos, pacto de sangre. 2, usted no va a ver acá que los pongamos a pactar. 2, usted no va a ver acá en la iglesia talleres o conferencias sobre liberación. Porque la liberación es llevarlo a usted a su pasado. A ver, vamos a iniciar la liberación. ¿Qué me tiene que contar usted cuando tenía 12 años? Sí, pastor, a los 12 años yo me acuerdo que esto y aquello y aquello. Cierre sus ojos y recuerde cuando usted tenía 12 años y la persona empieza a llorar, a vomitar, a de todo. ¿Cierto? ¿Se acuerda que usted a los 12 años, listo, y la persona patalea, se restriega, hace de todo? Dios cómo se está moviendo de tremendo. Y el otro que está haciéndole eso, se cree el chacho de la película. Y los otros, uy, tiene la unción de liberación. Uy, eso es un duro, eso es un ungido, un ungido. Todo eso lo que es una locura. ¿Están entendiendo? Porque lo que está haciendo con esa persona es que tenga firmemente una conciencia de ¿qué? De pecado. Ahora la persona vomitó y todo y dice el duro allá, fue libre. Secretaria, certificado de que la hermana tal fue libre. Sí, pastor, mencióneme los demonios. Demonio de yo no sé qué diablos. Demonio de yo no sé qué. Libre de 4 demonios. Se firma en San José de Cúcuta en el mes de mayo. La hermana tal, libre de 4 diablos. ¿Ella fue libre? ¿Ustedes qué dicen? Ella está librecita, librecita, librecita. Ella quedó peor. Acá, predicándoles a ustedes una palabra revelada, yo los estoy haciendo libres. Conocerán la verdad y la verdad ¿qué? Eso. Te está diciendo acá que somos purificados de una vez por todas. Ya no se habrían sentido culpables de ¿qué? De pecado. Entonces, uno de los problemas que hay cuando usted enseña sobre gracia es que la gente critica y dice que no los hacemos conscientes del pecado, ¿cierto? Y que eso no es bueno, que a la gente hay que hacerla consciente del pecado. Porque es que Dios es fuego consumidor. Y a la gente hay que hablarle así, eso tampoco tan agüitas tibias. Eso hay que darle duro. Yo le doy duro, me dicen unos pastores en Venezuela. Yo le doy duro porque es que tocando. Pues sencillo. Entre más a usted le prohíban, mire cómo contestan. Ah, ahí sí no tocó nada. Más lo hace.
Ustedes tienen conciencia de pecado. Mire, préstele atención a esta parte, préstele mucha atención a esta parte. Venga Diana otra vez. Hoy Diana se ganó el almuerzo por parte de su papá. Entonces, yo no estoy enseñando que no existe el pecado, porque los que enseñan eso son los gnósticos, que el pecado no existe. Pecado existe. Pero Jesús, con su sacrificio una sola vez y para siempre, Dios nos perdonó del pecado y ahora nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Pero hay gente que enseña que a Diana tenemos que hacerla consciente del pecado. Diana, acuérdese que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Acuérdese que 6 cosas aborrece el Señor. Acuérdese, Diana, que tenemos que caminar delante de Dios sin mancha y sin arruga. Usted no puede cometer ningún pecado, Diana. Entonces Dianita queda ahí y yo hablo con ustedes. Yo a mis ovejas les enseño sobre el pecado, porque es que creen que es que todo Dios es amor y que nos perdona y que todo no, porque si uno no les enseña el pecado, entonces van y viven una vida loca. Hay que enseñarles del pecado. ¿Me entienden? Diga si no sucede así. Entonces yo vuelvo donde Diana, mi oveja. Unos, no todos, pero sí la gran mayoría de los que le enseñan a Dianas a ser consciente del pecado es porque quieren que Diana, con una conciencia de pecado, ellos quieren que Diana haga lo que ellos dicen. Escuchen esto. Y quieren controlar la vida de Diana. Pero diga si no pasa esto ahora. Diga si no pasa esto ahora. Diana, con conciencia de pecado, va a quedar en paz hasta que el mentor no le diga qué es lo que tiene que hacer, para ella hacerlo y por fin estar en paz en su conciencia de pecado. Diga si no pasa así. Diga si no pasa así. ¿Me están entendiendo esto o no? ¿Sí están entendiendo esta parte o no? Diga si cuando yo le diga, Diana falló, ¿qué tengo que hacer, mi pastor? ¿Qué tengo que hacer, mi pastor? Dianita, mire, para que Dios la perdone a usted, ella con conciencia de pecado, ella, el que tiene conciencia de pecado está esperando es eso, que le digan qué tiene que hacer para quedar por fin en qué, en paz. Diga si no, diga si no, hey, diga si no. ¿Estamos entendiendo la enseñanza? Porque estoy colocando mucho fundamento hoy también. No sé, Diana, en lo personal, ¿le ha pasado eso? ¿En algún momento tuvo conciencia de pecado y hasta que no le dijeran algo que hacer y usted lo hacía y sí se sintió, claro? ¿A ustedes les ha pasado? Porque si no, Dios, ¿qué? Es fuego consumidor. ¿Y Dios mató a quién? ¿Y para qué lo mató? ¿Para que llegue otro pendejo a decirle un montón de vainas?
Oiga, la cosa es demasiado seria. Usted tiene que entenderla para que viva en libertad. No estoy diciendo ni enseñando que el pecado no existe, ¿no? Y que ahorita salgamos todos entonces como Dios mató a su hijo y esto y aquello, entonces hagámosle, hagamos. No. No. Pero que cuando fallemos, entonces ahora Diana hace lo que yo le digo y ella siente ¿qué? Paz. Y todo eso se llama ¿qué? Religiosidad. Vaya, Dianita. Vaya en paz. Y algo que necesita la gente ayuda es en ¿qué? En culpa y en condenación. La gente necesita ayuda a eso. Y diga si así no está viviendo la gran mayoría del cuerpo de Cristo. Diga si no. Entonces, vamos a mirar qué pasó cuando Israel recibió la ley. Estaba Moisés allá, arriba, con Dios, y ellos estaban abajo. Recibieron la ley y ellos lo que hicieron fue un becerro de oro, dorado. ¿Qué pasó cuando recibieron la ley? Se manifestó en ellos una obra de ¿qué? De la carne. Eso fue lo que sucedió allí. Amén. Entonces es muy claro que la conciencia de pecado, en el momento en que fueron conscientes del pecado, produjo más pecado. La conciencia de pecado produce más pecado. ¿Cierto? Ahora, vamos a Hebreos 10:1. Otra vez Hebreos 10:1. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que lo adoran. Mire, ¿por qué les tocaba a ellos todos los años sacrificios? Todos los años sacrificios. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque no había ¿qué? Esos sacrificios no quitaban el pecado. Él es el Cordero de Dios, el que ¿qué? Quita. Y por eso tocaba sacrificio. Si hubiese habido un sacrificio que funcionara, no habría más conciencia de pecado. Entonces Jesús es un pago abundante de todos nuestros pecados. Jesús es un pago abundante por todos nuestros pecados. ¿Listo? ¿Para qué el pago abundante? Para venir confiadamente. Si sabemos que nuestros pecados fueron perdonados y fueron perdonados de tal manera, pues Dios es glorificado, ¿cierto? Y su santidad es sostenida. Entonces miremos ahora. La sangre de Jesús cubrió el castigo por los pecados tuyos, los míos y los de nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Entonces, si vengo a Dios y tengo una deuda de pecado en mi conciencia, ¿cómo va a quedar Jesucristo? Después de que Él dio su vida por nosotros y por nuestros pecados, ¿cómo va a quedar Jesucristo? Mire, ¿cuál es la posición de los del mundo? Alguien pagó abundantemente por ellos y ellos no lo saben. Porque nadie se lo ha dicho. Eso para los del mundo, pero hay cristianos que saben que Jesús pagó abundantemente por sus pecados y todavía viven condenados. Peor todavía. Diga si no. Peor. Hay creyentes que tienen una deuda de pecado en su conciencia. Pero todo ¿por qué? Porque la comunicación desde el púlpito es: mire lo malo que eres, mire lo que has hecho, mire tal cosa, mire tal otra, hiciste ayer,
esta mañana antes de venirse, ¿cierto? Hay personas que dicen, es mejor enseñar a la gente que sean conscientes del pecado. Eso va a producir más pecado. ¿Sí o no? Y ahora ellos están haciendo obras muertas. Vamos a mirar acá. Hebreos 10:3, ya casi voy terminando. Hebreos 10:3. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. ¿Les pareciera que la iglesia dijera, debemos recordarle los pecados? Pareciera. Pero la Biblia enseña que no tengamos más conciencia de pecado. Un sacrificio por los pecados vale para todos los tiempos. Esa es la obra perfecta de Jesucristo. Y ya no debemos tener esa conciencia de pecado. Miremos versículo 4. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, versículo 9, luego añadió Jesús, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Hebreos 10, para los que están durmiendo y los que casi están a punto de dormirse. Hebreos 10, del 1 en adelante, usted lo puede llamar, si usted tiene una Biblia, subraye Hebreos 10, versículo 1 en adelante, por allá como hasta el, a ver le digo, 12, por allá como hasta el 16, 19 mejor. Hebreos 1, Hebreos 10, 1, del 1 al 22 mejor dicho. Subraya ya todo eso y colóquele un círculo y colóquele voluntad de Dios y se lo voy a explicar. Hebreos 10, del 1 al 22, en su Biblia todo así, un circulito y una flechita y llámelo la voluntad de Dios y se la voy a explicar. Dios mío, ¿sí tenemos tiempo? Voy a tratar de hacer esto en 7 minutos. La voluntad de Dios. Dice Hebreos 10:1. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Dijimos, si hubiese existido un sacrificio perfecto, la gente no hubiese tenido que todos los años recordárseles sus pecados. Listo. Dijimos que la sangre de Jesús quitó eso. Versículo 3. Pero esos sacrificios solo son un ¿qué? Un recordatorio anual ¿de qué? De sus pecados. Entonces dijimos que la iglesia pareciera que quiere recordarle los pecados a la gente, que tengan conciencia de pecado. Pero la Biblia enseña que no tengamos conciencia de pecado. ¿Listo? Versículo 4. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, claro, porque el único que quitó los pecados fue el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Machos cabríos no quitaban el pecado, por eso tocaba año tras año. Versículo 9. Luego añadió Jesús, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Aquí viene. Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Acá les voy a enseñar en Hebreos 10 cuál es la voluntad del Padre para que usted la conozca. Entonces dice el versículo 9, aquí me tienes venido para hacer tu voluntad. Así Dios quitó lo primero para establecer lo segundo. La voluntad de Dios, oiga, si me presta atención en esta partecita de la enseñanza, se ganó la venida a la iglesia hoy. La voluntad de Dios sería quitar de nosotros lo primero para poner en nuestros corazones lo segundo. Se lo voy a explicar. Si usted a partir de hoy vive desde la voluntad de Dios que está explicada en Hebreos,
usted va a ser un cristiano victorioso, se lo aseguro. Vino a quitar lo primero para establecer para siempre lo segundo. ¿Qué quiere decir eso? Llevarse en nuestras vidas, ¿qué? Antiguo Testamento. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? Si obedeces, ¿te qué? Te bendigo. Si desobedeces, te castigo y te maldigo. ¿O no, mi vida? Présteme mucha atención a esta parte. Présteme mucha atención a esta parte. Porque necesito que ustedes sean transformados. Volvámoslo a leer. Si no hacemos sino este solo versículo, no me importa. Volvámoslo a leer. Versículo 9. Hebreos 10:9. Todos acá. Es que allá ellos están mirando para allá. Siéntense como acá, no sé. Hebreos 10:9. La voluntad de Dios, entiéndalo una vez para siempre, para que sea un cristiano victorioso. Quitar lo primero y establecer lo segundo. Quitar lo primero, Antiguo Testamento, ¿qué decía? Si te portas bien, si oras bastante, si eres completamente santo, sin errores, si no cometes ninguna falla, te bendigo. Eso era lo primero, Antiguo Testamento, ¿o no? Deuteronomio capítulo 28. Pero hay de que te portes mal. Si no oras, si no vas a la iglesia, si no diezmas, si le contestas mal a la esposa, te maldigo. Yo mismo te pongo el coronavirus y te mato. Antiguo Testamento. Quitar lo primero, ley, para establecer ¿qué? Nuevo Testamento, gracia. Quitar lo primero para poner lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Como yo maté a mi propio hijo, ¿se acuerda lo que hicimos con Rubiño? Como yo maté a mi propio hijo fue el que pagó con su vida y con su sangre. Ahora yo te bendigo, te prospero, te sano, te amo, te justifico, estás cerca de mí, eres un valiente, bienaventurado, favorecido, soy tu pastor, nada te faltará, en lugares de delicados pastos. Ese es. Pero hay cristianos que todavía viven en lo primero. ¿O no es así? Cuidado, se sube al altar. Porque lo primero que decía, para subirse al altar tenía que estar ¿cómo? Una pureza, purito. ¿Ustedes creen que el pastor Mauricio que sube al altar a predicar está purito? Alcen la mano los que comen ese cuento que está purito. Yo como diablo voy a estar purito, sin ninguna cosa que usa purito, mi vida. Y no me bendice el Señor. Y estoy purito. Pero yo entendí que Él quitó lo primero y estableció lo segundo. Aleluya.